Bueno, como definición tenemos que los tumores en tejidos blandos son un grupo heterogéneo de las neoplasias mesenquimales que incluyen lo que son todos esos tumores que se dan en los tejidos grasos de componente muscular, en nervios periféricos de vasos sanguíneos y en los tejidos fibrosos. En el 2013 la OMS sacó una clasificación para los tejidos en las partes blandas. Tenemos que hay tumores adiposos, fibroblásticos, miofibroblásticos, los músculos lisos, los pericíticos, los músculos esqueléticos, vasculares, gastrointestinales, la vaina de los nervios y lo que son sarcomas no clasificables. Yo les vengo a hablar sobre algunos de estos. Tenemos la fibromatosis, que se conoce como fibromatosis a un grupo de proliferaciones de tejido fibroso, que su conducta biológica es intermedia entre lo que son las lesiones fibrosas benignas y las de fibrosarcoma. Ellos no ya un momento. Ya, disculpa. Ellos no producen lo que es la metástasis, pero sí tienen un crecimiento infiltrativo. Entonces, se conoce que hay una fibromatosis profunda, que también se conoce como fibromatosis adhesiva, que es una proliferación fibroblástica en los tejidos blandos profundos y se caracteriza por también un crecimiento infiltrativo aún mayor. Es menos frecuente que lo que es la fibromatosis superficial y tiene una mayor incidencia en lo que son los pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Se pueden localizar principalmente en lo que es la escápula, la pared torácica, el dorso, la pelviana y la cabeza y el cuello. En cuanto a la clínica, tenemos que tener crecimiento lento, no es doloroso y que causa lo que es la impotencia funcional y una sintomatología neurológica, pero no se dan todos los casos. En cuanto a la etiología, podemos ver que es genética, sobre todo en los pacientes con el síndrome de Gardner, y puede ser también provocada por eventos traumáticos. Tenemos el fibrosarcoma infantil. Histológicamente va a ser identificado en el adulto, pero con un pronóstico lo que es más favorable, porque esta raramente hace metástasis. En cuanto a la clínica, representa lo que es el 13% de los tumores fibroblásticos en niños y adolescentes, y el del 36 al 80% pueden ser congénitos. Los sitios más comunes para que se presente son en lo que son las extremidades distales, que se dan en el 60% de los casos, y también en la cabeza y en el cuello. Entonces, al igual que los otros tumores de las partes blandas, se presenta como una masa solitaria, lo que es de un tamaño que puede superar lo que son los 10 centímetros, también es de lento crecimiento y en pocos casos se puede presentar con dolor. Tenemos el lipoblastoma o lipoblastomatosis. ¿Cuál es la diferencia? Que el tumor localizado es el que se le llama lipoblastoma y el difuso es el que es lipoblastomatosis. Es importante lo que es reconocerlo, ya que el principal diagnóstico diferencial es el liposarcoma mixoide. Bueno, en cuanto a la clínica, se puede presentar en lo que son los primeros 3 años de vida y puede estar presente desde el nacimiento y tiene cierta incidencia en lo que son los varones. Entonces, las enfermedades son las localizaciones más frecuentes y son lesiones también del lento crecimiento, son en forma de nódulos y también tienen infiltración en el músculo en lo que son los casos de los lipoblastomatosis. Tenemos el sarcoma fibromixoide de bajo grado, que es lo que se conoce como una variante del fibrosarcoma,
que es caracterizada por lo que es la mezcla del colágeno y las áreas mixoides. Entonces, en cuanto a la clínica, ocurre en lo que son personas jóvenes, se reportan casos en pacientes de lo que son 10 años, entonces el 20% de los casos corresponden a lo que son menores de 18 años. Entonces se presenta como una masa profunda que no es dolorosa y en promedio de 8 a 10 centímetros de larga evolución. Se presenta más que todo en extremidades inferiores, seguido de lo que es la pared torácica, la axila, los hombros y en la región inguinal. También tenemos una clasificación bastante extensa de lo que son sobre todo los tumores fibroblásticos o miofibroblásticos. Tenemos lo que son los benignos, ahí podemos encontrar lo que es la fascitis nodular, la angiofibroma, los tumor fibroso calcificante. Tenemos lo que son intermedios, que son localmente agresivos, que tenemos los lipofibromastosis. Tenemos los que también son intermedios, pero de baja tasa de metástasis. Y tenemos los malignos, que son los fibrosarcomas o mixofibrosarcomas. En cuanto al diagnóstico, lo que son los tumores de tejidos blandos deben ser evaluados por lo que es un equipo de especialistas y lo que son las patologías musculoesqueléticas, que son los que llevan a cabo lo que es el tratamiento definitivo que va a llevar el paciente. Entonces, este equipo puede ser conformado por lo que son los oncólogos, los ortopedistas, oncológicos y especialistas en diagnósticos por imagen, y también los patólogos. Entonces, tanto los tumores benignos como los malignos de tejidos blandos se pueden presentar como lo que son una masa en las partes blandas que no permiten hacer una diferenciación en lo que es entre ambos. Entonces, en general, los pacientes efectúan lo que es la consulta entre lo que son los 4 y 6 meses posteriores a la aparición del primer síntoma, que generalmente es por el tumor y el dolor. Tenemos lo que es la biopsia por punción de aguja fina, que se efectúa con una aguja de 21 a 22 gauges, que son aspirando células de la masa tumoral, y se realiza un extendido para su evaluación citológica. Tenemos lo que son la biopsia quirúrgica. Ya. Disculpe. Que tiene como ventaja lo que es obtener la mayor cantidad de tejidos, y estas pueden ser dos, excisional e incisional. Entonces, la biopsia excisional consiste en lo que es la eliminación de la masa tumoral sin márgenes de tejido, de ese tejido normal, que permite lo que es eliminar esa masa tumoral, y se puede preservar lo que es la función y se disminuye la posibilidad de contaminación de los demás tejidos por algún hematoma. Tenemos lo que es la biopsia incisional, que consiste en lo que es obtener también la muestra de tejido que es representativa de esa masa tumoral. Bien, ya eso sería todo por el tema. Gracias. Se ven las diapositivas. Espera un momentico, doctor. Regresa a la presentación anterior.
Esto, doctor. Doctora, dígame qué estudios le se mandan a un paciente que tenga una lesión en los miembros inferiores. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía? ¿Cuál es la utilidad de la resonancia? ¿Cuál es la especificidad y sensibilidad de ambas? ¿Qué tipo de biopsias hay que hacer? ¿Cuándo se debe hacer una biopsia? ¿Por qué aguja fina y no aguja trucú? ¿Cuál es el tratamiento? Doctora, esa presentación está incompleta. Aquí no colocamos imágenes, aquí no sabemos los estudios de las imágenes, no sabemos por qué se le hace resonancia, cuáles son las indicaciones para la resonancia, cuál es el tratamiento quirúrgico de los pacientes, qué se le debe hacer, por favor. A ver, si tenemos un sarcoma de los miembros inferiores, ¿qué hay que hacer? Doctor, buenos días, disculpe, ¿puedo decirle Esto es algo? un tema, esto es un tema que es bastante extenso. Solamente hablar de sarcoma de los miembros inferiores es un capítulo de ortopedia oncológica. Doctor, disculpe, ¿me escucha, doctor? Sí, Yo pues hago parte de este grupo, no me había podido conectar, no estaba aquí en la casa, tuve acá una cosa y pues no había podido conectarme. Yo pues la verdad no habíamos terminado las diapositivas porque como usted había mencionado que la revisión de los temas se iban a realizar el día de mañana, en la mañana, entonces por eso la presentación no estaba completa. Nosotros pero hoy nos íbamos. llevamos más de una semana de rotación. Las presentaciones deben estar listas porque yo puedo llamar Sí, grupo doctor, que es yo quiera. entendible, pero yo llevaba lo que es el documento y la diapositiva yo sola y yo sinceramente yo me encontraba muy mal de salud y mi compañero pues no apareció esta mañana y fue cuando pues, yo expuse con los datos y la información que yo tenía y las diapositivas que yo tenía. Sé que no fue una presentación completa y pido No, disculpas por eso, pero no, pues ya es que esta charla está, no, es que la charla está demasiado, no, esta charla tienen que organizarla bien, ¿ya? Y una charla de esta no se organiza de un día para otro tampoco. O sea, aquí han habido presentaciones buenísimas. Hay estudiantes que han hecho unas presentaciones brillantes, con argumentos, con artículos nuevos. O sea, es una presentación que, o sea, le falta demasiado. Sí, doctor, es correcto y por eso pues quisiera pedirle la oportunidad si mañana podemos realizar la presentación, porque como le había dicho, yo estaba confiado de que mañana en la mañana íbamos a realizar la presentación y no es que la vamos Oye, a organizar de un día para otro, eso no es simplemente. ninguna excusa, doctor. Eso no es ninguna excusa. Eso no es ninguna excusa. Nosotros tenemos, tienen la obligación de revisar temas todos los días y los temas tienen que estar preparados desde el inicio. ¿Ya? O sea que si yo ahora mismo le digo a las personas, es más, mañana puedo llamar a cualquiera de los grupos que falten y tienen que tener las presentaciones listas. Esto no se, las presentaciones no es de un día para otro, doctor. Todo el mundo tiene que tener las presentaciones listas. Porque si hoy yo no, mañana no sale cirugía o no tenemos nada que hacer, todo el día nos vamos a dedicar a revisar temas. Y los temas tienen que estar bien revisados. Y cada día la exigencia va a ser mayor. Se los dije desde que empezó la rotación. Cada día les voy dando más responsabilidades y les voy a exigir mucho más, mucho más. No puede ser que ustedes en séptimo semestre todavía me salgan con estas cosas. No puede ser, no puede ser. Ni a los estudiantes de segundo ni tercer trimestre pasa eso. Ahora me van a decir ustedes que ya están finalizando la carrera a hacerme esto. No puede ser, no puede ser. No tolero este tipo de cosas. sí, doctor, y yo le entiendo, pero como le repito, la exposición yo no la hice de un día para otro. La información que yo presenté es la que venía reuniendo todo este tiempo. Como vuelvo y les repito, yo no me encuentro muy bien de salud y lo que es los documentos y la exposición, las diapositivas y quien presentó, se te dio cuenta, fui yo, mi compañero pues no apareció. Y eso fue lo que yo pude exponer. Sí le pido disculpas porque sé que fue una mala exposición, pero fue lo que yo pude, lo que yo pude hacer yo sola.
Listo. El tema queda por visto para todos. ¿Quién sigue la charla? Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha bien? Se escucha entrecortado. Buenas, se ven las diapositivas. ¿Me escuchan bien ahí? Me confirmen, por favor, si me escuchan. Sí, se escucha bien. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación acerca de los criterios de Roma 4, que, bueno, se basan en los trastornos intestinales funcionales. Y, bueno, primero vamos a hablar un poco para entrar en contexto de algunas funciones fisiológicas que, pues, suceden en el tracto gastrointestinal para luego pues ya entrar en la temática de lo que son propiamente dichos los criterios de ROM. Pasa por favor la siguiente diapositiva. Bueno, entonces en cuanto a los segmentos funcionales del tracto gastrointestinal, cuando hablamos de la parte funcional del intestino, pues lo primero que vamos a pensar es en la peristalsis, que es el movimiento que hace el tubo digestivo desde la boca hasta el ano para absorber todos los nutrientes, hacer todo el proceso de la digestión y eliminar desechos. Bueno, como ya dije, pues desde la boca hasta el ano un solo trayecto, pero pues vamos a encontrar ciertas partes tubulares, partes rectas, tiene algunas partes dilatadas, otras estrechas, y vamos a encontrar también los que son los esfínteres, que son como unos peajes, por así decirlo, que nos van a ayudar a absorber pues, los nutrientes de cierta manera, digamos que no directamente, pero sí indirectamente, ya que pues también van a ayudar a regular estas funciones del tracto gastrointestinal. Y pues bueno, ya eso se los especificaré más adelante. Y además, pues también vamos a encontrar una regulación por parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo y el entérico, pues para que de esta manera el tubo digestivo funcione de la mejor manera. Pasa por favor la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hablando ya de algunos conceptos, encontramos la motilidad. Entonces, ¿qué es la motilidad? Son contracciones y relajaciones coordinadas y organizadas del músculo liso gastrointestinal, que se generan por medio de señales eléctricas o mecánicas y pues ocurren a lo largo de todo el tubo digestivo. Entonces, ¿con qué fin se generan estas contracciones? Con el fin de generar esos impulsos para ir empujando el contenido gástrico por todo el tubo digestivo. Y a lo largo pues, de este proceso, mezclar los alimentos que se han ingerido con las enzimas digestivas y pues para ponerlos en contacto también con la mucosa intestinal y así pues tener una buena absorción de los nutrientes que estos pues nos van a ofrecer. Entonces, en ese sentido, tenemos tres tipos de motilidad. Primero, la motilidad de mezcla. Bueno, ¿qué es la motilidad de mezcla? Se produce por medio de señales en distintos momentos y espacios del tracto gastrointestinal. Como se puede observar en la gráfica de la derecha, dichas contracciones se encargan de disminuir el tamaño del bolo alimenticio y en el mismo proceso pues, de ponerlo en contacto con el epitelio de absorción del intestino para asegurar que haya pues una correcta absorción, valga la redundancia. También tenemos la motilidad propulsiva, que es la que vemos, pues la que representa la gráfica de la parte izquierda. Bueno, esta se genera por medio de señales organizadas, donde actúa la capa circular y la longitudinal. Y vamos a encontrar dos movimientos. El primero, por detrás del bolo, donde se relaja el músculo longitudinal y hay una contracción de la capa muscular. Y el segundo movimiento por delante del bolo, donde hay una contracción de la capa longitudinal y va a haber una relajación de la circular. Esto ocurre en el mismo segmento para garantizar el movimiento de este contenido gastrointestinal en la dirección cefalocaudal.
Y por último, tenemos la motilidad de almacenamiento, pues que básicamente se refiere al almacenamiento de la comida ingerida. Y bueno, aquí en esta motilidad se van a ejercer fuerzas mecánicas para determinar el vaciamiento gástrico cuando así se requiera, que pues eso también se los voy a especificar un poco más adelante. Pasa por favor la diapositiva. Bueno, entonces en cuanto a los reflejos gastrointestinales, vamos a encontrar 5 tipos de reflejos que nos interesan en esta charla. Primero, tenemos el reflejo gastrocólico, que se origina en el sistema nervioso autónomo y se encarga básicamente de controlar el peristaltismo del tracto gastrointestinal. Esto como respuesta cuando hay un estiramiento del estómago luego de la ingesta de alimentos. Y también cuando los productos de la digestión pasan ya pues del estómago al intestino. Cabe resaltar que este reflejo es el responsable pues, de la conducción del contenido intestinal a lo largo del sistema digestivo. De hecho, hasta en un punto va a funcionar como un estímulo para la defecación cuando haya un aumento dentro del recto. En cuanto al segundo reflejo, el reflejo enterogástrico, cuando hay alimentos que penetran en el duodeno, se producen múltiples reflejos en la pared duodenal. Y estos reflejos pues regresan hacia el estómago, o sea, van desde el duodeno hacia el estómago. Entonces, estos no se producen todas las veces, solo cuando el volumen del quimo es excesivo dentro del duodeno o cuando hay una irritación de la mucosa duodenal o alguna noxa que nos afecte esta parte del tracto gastrointestinal. ¿Y para qué se produce? Para frenar el vaciamiento gástrico. ¿De qué manera? Bloqueando las contracciones propulsoras de la bomba pilórica y también aumentando el tono del esfínter pilórico. Esto se produce mediante 3 vías. Primero, pues como ya les había dicho, directamente desde el duodeno hasta el estómago a través del sistema nervioso mientérico. La segunda vía, mediante los nervios extrínsecos que van a los ganglios simpáticos paravertebrales y de ahí regresa una señal mediante las fibras nerviosas simpáticas que van a inhibir esas contracciones en el estómago. Y la tercera, que se dice que pues no se presenta todas las veces, puede ser a través del nervio vago, que conduce impulsos al tronco encefálico y de ahí envía señales para inhibir la excitación del estómago. En cuanto al reflejo cólico-ileal, pues bueno, estos son reflejos que se originan en el colon para inhibir el vaciamiento del contenido del ilion al colon. Entonces, básicamente consiste en bloquear la válvula iliocecal para que no pase el contenido del ilion al ciego. Entonces, esto se presenta pues mediante unas señales sensitivas desde los ganglios paravertebrales hasta el ilion mediante estímulos motores. En cuanto al reflejo duodenocólico, podemos mencionar que inician como una consecuencia de la digestión del estómago y del duodeno, de la distensión del estómago y el duodeno, para facilitar esa aparición de los movimientos en masa, que pues es el peristaltismo, ¿cierto? Luego de las comidas. Y pues bueno, proviene desde el sistema nervioso autónomo también. Y en cuanto al último reflejo de que les voy a hablar, es el reflejo gastroileal, que solo se presenta cuando, bueno, en algunas ocasiones el quimo llega a la válvula iliocecal y queda bloqueado hasta que se hace una próxima ingesta, y cuando esto sucede se intensifica el peristaltismo del ilio y así pues obligamos al quimo a atravesar la válvula iliocecal. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la defecación, pero podemos decir que es un proceso que se realiza también como un reflejo intrínseco que está controlado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal cuando las heces llegan al recto. Entonces esta distensión ocasiona que se produzcan unas señales aferentes que se van a propagar por todo el plexo mientérico, generando un aumento de la peristalsis en el colon descendente, el colon sigmoide y el recto.
para así pues impulsar las heces hacia el ano, y a su vez pues estos estímulos causan una relajación del esfínter anal interno para favorecer el proceso de la defecación y el vaciamiento intestinal. Bueno, esto pues de los que le acabo de hablar, todos estos reflejos y la parte de la motilidad, la defecación, pues son procesos fisiológicos que pues ocurren a diario en el organismo. Entonces, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar que hay momentos donde hay una perturbación de la fisiología colónica. Patologías como el síndrome del intestino irritable, estreñimiento, obstrucción en la defecación, que todas estas, pues, digamos que son la razón de ser de los criterios de Roma. Entonces, pues, de eso, teniendo ya en cuenta que conocemos como que a grosso modo todas esas funciones fisiológicas, para entender por qué existen los criterios de Roma y su función clínica. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Tienes eco. Y ahora. Y ahora sí se escuchan bien. Sí, sí. Bueno, listo. Ahora, entrando en materia de qué son los criterios de Roma, tenemos que los criterios de Roma son un método diagnóstico pues, que permite caracterizar, clasificar y categorizar los trastornos funcionales gastrointestinales, utilizando un sistema de jerarquización basado pues, en los síntomas de estos trastornos. Dentro de su clasificación, o sea, dentro de la clasificación de los trastornos funcionales digestivos, vamos a encontrar 8 categorías. Tenemos los trastornos esofágicos, trastornos gastroduodenales, trastornos intestinales, dolor gastrointestinal de los trastornos mediados centralmente, trastornos del esfínter de Oddi y vesícula biliar, trastornos anorrectales, trastornos funcionales gastrointestinales en la infancia y trastornos funcionales gastrointestinales en la adolescencia. Pues en este caso abordaremos los trastornos funcionales intestinales para explicar los criterios de Roma. Siguiente, por favor. Bueno, los trastornos funcionales intestinales. Los trastornos funcionales intestinales son una categoría dentro de los trastornos funcionales digestivos. Estos consisten en un conjunto de indicios que vienen provocados por alteraciones en el funcionamiento del aparato digestivo y que provocan síntomas molestos en los pacientes que lo padecen. Dependiendo de la frecuencia e intensidad en la que presenten, pueden alterar de forma importante la vida de las personas pues, que lo padecen. Entonces, los trastornos funcionales intestinales se caracterizan por predominio de signos o síntomas de dolor abdominal, hinchazón, distensión y o alteraciones del hábito intestinal. O sea, estreñimiento, diarrea o alteración de ambos, alternancia de ambos, perdón. Se distinguen de otros trastornos gastrointestinales basados en su cronicidad. Estos síntomas deben llevar más de 6 meses de evolución antes de ser diagnosticados. Por su actividad actual, o sea que los síntomas deben estar presentes en los últimos 3 meses y en su frecuencia. O sea que estos síntomas deben estar presentes de media al menos un día a la semana. Y por la ausencia de otras anomalías anatómicas, metabólicas y fisiológicas que expliquen pues, el trastorno. Dentro de la clasificación de los trastornos funcionales encontramos síndrome del intestino irritable, estreñimiento funcional, diarrea funcional, distensión abdominal funcional y trastornos funcionales intestinales no especificados. En este caso correlacionaremos los criterios diagnósticos de Roma 4 pues con el síndrome del intestino irritable, estreñimiento funcional y diarrea funcional. Siguiente, por favor. Bueno, síndrome del intestino irritable. Tenemos que son trastornos intestinales caracterizados por dolor recurrente asociado con la defecación. Debemos tener muy presente pues que en este síndrome el síntoma predominante o el que nos va a llevar un poquito a hacer ese diagnóstico va a ser el dolor abdominal recurrente.
Bueno, también va a haber un cambio del hábito intestinal, ya sea diarrea o estreñimiento o alternancia entre ambos, así como hinchazón o distensión abdominal. Entonces tenemos que los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes de ser diagnosticado y estar presentes durante los últimos 3 meses. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable se utiliza el síntoma de dolor abdominal, como lo mencioné anteriormente, asociado a cambios de la forma de posición, permitiendo caracterizar distintos subtipos. Entonces tenemos que para la evaluación clínica se sugiere descartar mediante pruebas específicas la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa y a la fructosa y la colitis microscópica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los criterios tenemos lo siguiente. Dolor abdominal recurrente, que como lo mencioné y lo volveré a mencionar, es el síntoma predominante, al menos una vez por semana, en promedio, en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Debe estar relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces y asociado a un cambio en la forma, o sea, el aspecto de las heces. Siguiente, por favor. Bueno, subtipos. Entonces tenemos que para definir los diferentes subtipos de síndrome de intestino irritable hay que conocer y tener a la mano la escala Bristol de la forma de las heces. Entonces tenemos los subtipos que son síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, en el cual contempla que más de una cuarta parte de las deposiciones tienen S de forma tipo 1 o tipo 2 Bristol. O sea, tipo 1, que según la escala de Bristol son pedazos duros separados como nueces de difícil excreción. Y tipo 2 con forma de salchicha, pero grumosa, compuesta de fragmentos. Y menos de una cuarta parte de las heces con forma de 6 y 7 en la escala de Bristol. Síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea. En estos tenemos que más de una cuarta parte de las deposiciones tienen heces de forma 6 o 7 en la escala de Bristol, o sea, son pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares y acuosos sin pedazos sólidos totalmente líquida. Y menos de una cuarta parte heces con forma 1 y 2 en la escala de Bristol. El síndrome de intestino irritable con hábito intestinal mixto, o sea, más de una cuarta parte de las deposiciones tienen heces con forma tipo 1 y más de una cuarta parte de las heces son con forma tipo 6 o 7. Y tenemos una última clasificación que es síndrome de intestino irritable sin clasificación, que son los pacientes cuyos hábitos intestinales no pueden ser clasificados en ninguna de las 3 categorías anteriores. Siguiente, por favor. Ok, estreñimiento funcional. El estreñimiento funcional consiste en la presencia de heces secas o escasas y la dificultad o esfuerzo en las deposiciones. Entonces tenemos que el estreñimiento funcional se trata de un trastorno funcional intestinal en el que predominan síntomas de defecación dificultosa. Ya en este caso, el dolor no es un síntoma predominante, sino la forma de la defecación. Entonces tenemos defecación dificultosa, infrecuente o incompleta. Los pacientes que lo sufren no deben cumplir criterios de síndrome de intestino irritable, aunque el dolor y la hinchazón abdominal pueden estar presentes. Pero como lo mencioné anteriormente, no son síntomas predominantes. Se describen 3 categorías de estreñimiento funcional, las cuales tenemos con tránsito normal, que algunas se asocian a alteraciones de sensibilidad y función motora anorrectal, con tránsito lento, diferenciándose del tipo de deposición. El tránsito lento puede verse a dificultad de la actividad musculoliso-colónica, reflejos colónicos, neurotransmisores o actividad de las células marcapasos colónicas, y este tipo pues, de estreñimiento es común en mujeres jóvenes con movimientos intestinales infrecuentes, o sea, van al baño menos de una vez por semana. Y por último tenemos por trastornos en la defecación u obstrucción defecatoria. Los trastornos en la defecación de la fase expulsiva pueden ser debido a
dolor anal, descenso pélvico patológico, alteraciones anatómicas, rectocele, prolapso anal, enfermedades como el megarrecto, impactación fecal, entre otras. Entonces tenemos que para su diagnóstico, previamente es necesario descartar las causas de estreñimiento como pueden ser las derivadas por farmacológicos u obstrucciones mecánicas o enfermedades intestinales. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos tenemos que A, presencia de 2 o más de los siguientes criterios. El primero es esfuerzo excesivo al menos el 25% de las deposiciones. El segundo es heces duras al menos en 25% de las deposiciones dentro de la escala tipo 1 y tipo 2 de Bristol. Sensación de evacuación incompleta al menos en el 25% de las deposiciones. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al menos en el 25% de las deposiciones. También si se realizan maniobras manuales para facilitar la defecación al menos en el 25% de las deposiciones y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Entonces tenemos que la presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxante en el estreñimiento funcional y no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome intestino irritable. Entonces aquí a la derecha de sus pantallas tenemos en el cuadrito que tiene la letra A, es como un pequeño algoritmo que habla de estreñimiento sin dolor o leve, ya lo podemos asociar a estreñimiento funcional, y con dolor a síndrome intestino irritable con predominancia de estreñimiento. Esto por lo que mencionaba anteriormente de que el dolor en el síndrome intestino irritable es un signo predominante. O sea, está presente prácticamente en todos los pacientes. Entonces tenemos también que los criterios deben cumplirse al menos durante los 3 últimos meses y los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, finalizamos entonces con la diarrea funcional. Entonces tenemos que la diarrea funcional es un trastorno funcional intestinal caracterizado por la emisión recurrente de heces sueltas o acuosas, cuyo comienzo debe haberse ocurrido como todos estos estos problemas ocurridos al menos 6 meses antes del diagnóstico y los síntomas deben estar presentes durante los últimos 3 meses. Estos pacientes no deben cumplir criterios de síndrome intestino irritable, por lo que también hay un subtipo de síndrome intestino irritable con predominancia de diarrea, aunque el dolor y la hinchazón abdominal pueden estar presentes. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos tenemos que la presencia de heces sueltas o acuosa en más de un 25% de posiciones sin que el dolor o la hinchazón abdominal molesta sean los síntomas predominantes. Y los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses con la aparición de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, y se excluyen los pacientes que reúnan criterios para síndrome intestino irritable con predominancia de diarrea. Listo, eso es todo. Muchas gracias.
¿Puedes repetir la última dos diapositivas que me entró una llamada, por favor? Momento, doctor. Esa, doctor. Bueno, les decía que dentro de los criterios diagnósticos del estreñimiento funcional tenemos... La anterior. La anterior. La anterior. Ok, pero sigue ahí, por favor. Una llamada. Listo, doctor. Entonces tenemos que el estreñimiento funcional consiste en la presencia de heces secas o escasas y la dificultad o esfuerzo en las deposiciones. Entonces tenemos que el estreñimiento funcional se trata de un trastorno funcional intestinal en el que predominan síntomas de defecación dificultosa, infrecuente o incompleta. Los pacientes que lo sufren no deben cumplir criterios de síndrome intestino irritable, aunque el dolor y o la hinchazón abdominal pueden estar presentes, pero, como ya lo he mencionado, sin ser el síntoma predominante. Entonces se describen 3 categorías de estreñimiento funcional. La primera es con tránsito normal. Algunas se asocian a alteraciones de sensibilidad y función motora anorrectal. Con tránsito lento, diferenciándose por el tipo de deposición, el tránsito lento puede verse a dificultad de la actividad del músculo liso colónico, reflejos colónicos, neurotransmisiones o actividades de las células marcapasos colónicas, y este tipo de estreñimiento es común en mujeres jóvenes con movimientos intestinales infrecuentes, menos de una vez por semana. Haga el baño menos de una vez por semana. Trastorno en la defecación u obstrucción defecatoria. Entonces, estos trastornos se dan en la fase expulsiva y pueden ser debido a dolor anal, descenso pélvico patológico, alteraciones anatómicas como el rectocele, el prolaxo anal, megarrecto, entre otras. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de sus criterios diagnósticos, tenemos que, a presencia de 2 o más de los siguientes criterios: esfuerzo excesivo al menos el 25% de las deposiciones, heces duras al menos el 25% de las deposiciones tipo 1 o 2 en la escala de Bristol, sensación de evacuación incompleta al menos 25% de las deposiciones, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al menos el 25% de las deposiciones. Si se realizan maniobras manuales para facilitar la defecación en al menos 25% de las deposiciones, y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Tenemos que también la presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxante y no pueden existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome intestino irritable. Entonces les decía que este cuadrito A es como un pequeño algoritmo en el cual habla de que el estreñimiento sin dolor o leve es asociado al estreñimiento funcional, y con dolor ya sí sería un síndrome intestino irritable con predominio de estreñimiento, ya que el dolor en el síndrome intestino irritable sí es un síntoma frecuente, predominante. Siguiente, por favor. Diarrea funcional. Entonces tenemos que la diarrea funcional es un trastorno funcional intestinal caracterizado por la emisión de heces recurrentes, sueltas o acuosas, cuyo comienzo debe haber ocurrido al menos 6 meses antes del diagnóstico, y los síntomas deben estar presentes durante los últimos 3 meses. Estos pacientes no deben cumplir criterios de síndrome intestino irritable, ya que podría ser, ¿cómo decirlo? Puede ser no comparable, o sea,
El diagnóstico puede ser errado porque hay un síndrome de intestino irritable asociado a la diarrea, pero en ese el síntoma de dolor sí es predominante. Aquí en la diarrea funcional no lo es. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos tenemos que la presencia de heces sueltas o acuosas en más del 25% de las deposiciones sin que el dolor o la hinchazón abdominal molesta sean los síntomas predominantes. Estos criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses con la aparición de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y se excluyen los pacientes que reúnen criterios, como ya lo mencioné, de síndrome intestino irritable con predominio de diarrea. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le quiere preguntar algo a los expositores? No, doctor. Bueno, yo sí. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos trastornos funcionales gastrointestinales y las enfermedades inflamatorias intestinales? Eso por una parte. Por otra parte, ¿cuál es la utilidad de la colonoscopia? ¿Cuál es la utilidad de la endoscopia? Doctor, pensaría yo que dentro de las enfermedades intestinales inflamatorias, pues como su nombre lo menciona, hay pues una inflamación y dentro de estos trastornos funcionales hay problemas pues en el transporte, eh, por así decirlo, dentro de todos esos reflejos colónicos que existen. Se vuelve, por así decirlo, un transporte o más rápido o más lento, pero no es netamente inflamatoria la enfermedad. Eso es solamente una diferencia que existe. Faltan muchas más. Doctor, además, pues yo creería que, pues también hablando de la, del tiempo en que se presentan estos trastornos funcionales, ya que pues se dice, pues en los criterios menciona que deben llevar más de 6 meses de evolución. Las enfermedades inflamatorias intestinales también pueden durar mucho tiempo. ¿Cuál es la utilidad de la dieta? ¿Cuáles son las recomendaciones que dicen sobre la dieta para estos pacientes?
En cuanto a la dieta, pues doctor, eso depende si el trastorno pues se basa en estreñimiento o diarrea. En caso de que sea, pues, supongamos, un trastorno que está más enfocado a la parte del estreñimiento, se recomienda pues una dieta alta en fibra. Si llega un paciente, sobre todo mujer, poniéndote esto es un motivo frecuente de consulta. Doctor, tengo distensión abdominal, tengo malos hábitos intestinales, yo solamente voy al baño una vez a la semana, eh, tengo mucho dolor, me distiendo mucho, no puedo comer porque enseguida me distiendo. Hay que hablarle a los pacientes, mire, usted puede comer esto, su dieta debe ser así, de esta manera, así como lo explican ahí. Sí, dieta rica en fibras. ¿Qué tipo de fibras hay que darle? ¿Cuál es el fundamento de darle fibra a los pacientes? ¿Qué es el fenómeno de la segmentación colónica? Después de cuánto tiempo de haber instaurado un tratamiento, definitivamente tengo que mandar estudios endoscópicos para descartar otro tipo de lesiones. ¿Qué medicación se utiliza de primera línea para el tratamiento de los pacientes? Doctores, y esto no solamente es para los expositores, es para todos. Todos deben tener el tema apropiado, deben manejar el tema. Eso se lo dije desde el inicio. Todos deben conocer el tema, porque es que estos temas son fundamentales para ustedes. Doctor, hablando pues, en el caso de la paciente, que pues, se pone como ejemplo, es una paciente que, pues, como dijo, que pues cuando come tiene pues, distensión abdominal, no hace muchas deposiciones, pues como, bueno, ya le había dicho, una dieta alta en fibra, pues que sean, pues no sé, granos, frutas y esas cosas. En caso de que pues no solo con la dieta pueda mejorar el estado de la paciente, pues digamos que ya se utilizarían algunos medicamentos como los laxantes. ¿Qué tipo de laxantes? Hay medicación, hay medicamentos que aumentan el bolo fecal, hay medicamentos de barrido, hay medicamentos que ayudan a la contractilidad. Pues doctor, yo tengo una clasificación aquí
que habla de laxante osmótico, como la lactulosa, lactilol, PG salinos como el citrato de magnesio, y estimulantes como bisacólido, picosulfato sódico y derivados de antraquinona. Por eso, entonces, ¿qué le pones a los pacientes? Por ejemplo, esos osmóticos que viste ahí, ¿qué hacen? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? Eso es Pues doctor, aumentarían como ese paso de líquido a la luz del intestino. por eso, y que se obtiene con eso. ¿Qué busco yo? Aumentarle intersticialmente el líquido a nivel intraintestinal. Las personas con estreñimiento, ¿qué les pasa? Las heces son duras y Son duras y difíciles. delgadas. Entonces, el bolo fecal no es grande, sino que más bien es muy pequeño y por eso el colon tiene que hacer mucho más esfuerzo para avanzar el bolo fecal. Si nosotros aumentamos a nivel osmótico, aumentamos agua a nivel del tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar con ese bolo fecal? Pues se hidrata y pasa a evacuar al paciente mucho más rápido y el colon no tiene que hacer tanto esfuerzo para eso. Pero como yo debo conocer qué es el fenómeno de la segmentación colónica para saber cómo se avanza el bolo fecal, tanto del intestino delgado como a nivel colónico, para poder comprender eso fisiológicamente y de qué manera segmentariamente se avanza el bolo fecal hasta el ano para su evacuación, ¿verdad? De lo contrario, no puedo entender los fundamentos de esto. Y voy a confundir siempre los trastornos funcionales del colon y del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿por qué a un paciente con estreñimiento, si yo le pongo bisacodilo, entonces se queja de dolor? ¿Por qué le da más dolor? Y la pregunta no es para el doctor, es para todos. Porque, bueno, doctor, yo creería que, bueno, en ese caso se aumentarían las contracciones intestinales y eso generaría dolores tipo cólico, ¿no? Y porque actúa estimulando fibras nerviosas, entonces tendría más relación con el dolor. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bisacodilo? Actúa estimulando los nervios entéricos, doctor, para causar los movimientos de la masa colónica, o sea, las contracciones. Entonces, si yo tengo un paciente que sufre de un estreñimiento, que el problema aquí es que sus deposiciones son muy sólidas y pequeñas, escasas, le pongo bisacodilo para que dulcolax para que entonces resuelva el estreñimiento. Si yo le acelero la contractilidad a nivel intestinal, el paciente va a tener más dolor porque el problema es que su colon está funcionando desde el punto de vista
funcional desde el punto de nervioso no es el problema, es que él está haciendo un mayor esfuerzo para tratar de avanzar el bolo fecal. Entonces, si yo llego, no conozco eso, porque la historia clínica no es buena del paciente, y repito todo lo que hacen o lo que se repite a diario, que todo es bisacodilo, 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 sin antes interrogar bien al paciente, entonces va a pasar eso. Entonces el paciente, cada vez que usted le da una pastilla de bisacodilo, le da dolor, y tiene dolor, y doctor, y no me ponga esa pastilla porque me da cólico, y el cólico, y el cólico. Claro, le va a aumentar el peristaltismo, pero el bolo fecal sigue siendo delgado y sigue siendo pequeño. Y el colon va a hacer mucho más esfuerzo para tratar de avanzar ese bolo fecal, y el paciente lo que elimina son cantidades pequeñas, pero con mucho más dolor. Con mucho más dolor. Entonces, no en todos los pacientes hay que medicarle bisacodilo. Ustedes tienen que saber cuál es el tipo de alteración funcional que tiene para poder medicarlo. Para eso se unificaron estos criterios, para tener claridad sobre las diferentes patologías funcionales colónicas o gastrointestinales, y para unificar criterios y hablar el mismo idioma y saber estipular el tratamiento que merece cada paciente. El colon irritable con diarrea yo no lo puedo manejar como el colon irritable sin diarrea. ¿Cuándo se hacen los estudios endoscópicos? ¿Cuándo es pertinente decirle, mire señora, ya se le hizo este tratamiento con esto, con esto, con esto, y usted no mejora? Ahora yo le voy a poner esto, vamos a hacerle una colonoscopia a ver qué está pasando. Cuando se tiene sospecha de una masa que esté obstruyendo pues ese tránsito del bolo fecal. ¿Cómo se hace una diferencia entre un colon irritable con diarrea, por ejemplo, y una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre las enzimas pancreáticas para el manejo de este tipo de patologías? No, doctor, yo nunca había escuchado eso. Doctor, ahí no es donde se incluye la simeticona. Pues que se mezcla con las enzimas pancreáticas, ¿no? Pues eso es lo que he escuchado. Algunos tratamientos para mejorar la parte digestiva, tener mejores hábitos intestinales, se prescriben enzimas pancreáticas. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Qué han escuchado ustedes de las enzimas pancreáticas? ¿Cuáles tú creen que es la utilidad de eso? Fisiológicamente, ¿para qué sirven las enzimas pancreáticas?
Y bien, todo eso queda de tarea. Todo eso queda de tarea. ¿No tienen más preguntas? ¿No hay más dudas? No, doctor, no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Que tengan feliz resto de día, doctores. Que estén muy bien. Doctor, una pregunta. Disculpe, mañana hay rotación. Mañana vamos a pasar ronda a las 7 de la mañana en el Hospital San